Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2290. Casillero número 1, San Luis contra Monterrey. De los últimos 17 juegos, 6 victorias del San Luis, 4 empates y 7 victorias de Rayados. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Rayados y 1 victoria de San Luis. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, Mazatlán contra Puebla. De los últimos 17 juegos, 8 victorias de Mazatlán, 2 empates y 7 victorias de Puebla. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria de Mazatlán, 1 empate y 1 victoria de Puebla. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 3, León contra Guadalajara. De los últimos 18 juegos, 6 victorias de la Fiera, 4 empates y 8 victorias de Chivas. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de León y 1 victoria de Chivas. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 4, Atlas contra Cruz Azul. De los últimos 18 juegos, 6 victorias de los rojinegros, 5 empates y 7 victorias del azul. En sus últimos 3 enfrentamientos, todos han sido empates. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Pumas contra Pachuca. De los últimos 18 juegos, 6 victorias de Pumas, 6 empates y 6 victorias de Pachuca. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria de Pachuca, 1 victoria de Pumas y 1 empate. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, el juego del campeón de campeones. América contra Toluca. De los últimos 24 juegos, 10 victorias del América, 7 empates y 7 victorias de los Diablos. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria del Toluca, 1 empate y 1 victoria del América. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 7, New York Red Bulls contra Miami. De los últimos 11 juegos, 6 victorias de Red Bull, 0 empates y 5 victorias de Miami. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Miami y 1 victoria de Red Bull. En la tabla de posiciones, Inter de Miami es quinto y Red Bull es octavo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Vasco de Gama contra Gremio. De los últimos 12 juegos, 3 victorias de Vasco, 2 empates y 7 victorias de Gremio. De sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Gremio y 1 de Vasco. En la tabla de posiciones, Gremio es 12º y Vasco es 14º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Tigre contra Argentinos Juniors. De los últimos 7 juegos, 4 victorias de Tigre, 0 empates y 3 victorias de Argentinos. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria de Argentinos, 1 victoria de Tigre y otra de Argentinos. En la tabla de posiciones, en su grupo Argentinos es quinto y Tigre es 11º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Belgrano contra Racing. De los últimos 7 juegos, 0 victorias de Belgrano, 3 empates y 4 victorias de Racing. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Racing y 1 empate. En la tabla de posiciones, Belgrano es primero y Racing es 13º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Akman contra Rubin Saca. De los últimos 14 juegos, 1 victoria del Akman, 5 empates y 8 victorias del Rubin. De sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Rubin y 1 victoria del Akman. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12,
Unión contra Brujas. De los últimos 20 juegos, 5 victorias del Unión, 8 empates y 7 victorias del Brujas. En sus últimos 13 enfrentamientos, 2 empates y 1 victoria del Unión. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 13, Djurgården contra Elfsborg. De los últimos 16 juegos, 7 victorias del Djurgården, 5 empates y 4 victorias del Elfsborg. De los últimos 13 enfrentamientos, 1 victoria del Elfsborg y 2 victorias del Djurgården. En la tabla de posiciones, Elfsborg es cuarto y Djurgården es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Gamba contra Kawasaki. De los últimos 17 juegos, 5 victorias del Gamba, 4 empates y 8 victorias del Kawasaki. De los últimos 13 enfrentamientos, 2 empates y 1 victoria del Gamba. En la tabla de posiciones, Kawasaki es sexto y Gamba es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita y la localidad. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 local, casillero 3 local, casillero 4 visita, casillero 5 visita, casillero 6 triple, casillero 7 visita, casillero 8 visita, casillero 9 visita, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 triple, casillero 13 visita y casillero 14 visita local. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 22/90.